¿Te has preguntado alguna vez si el vínculo entre un humano y su perro podría trascender el tiempo, la distancia e incluso la separación más desgarradora? ¿Y si te dijera que, a veces, esta conexión es tan poderosa que literalmente puede salvar una vida? Hoy compartimos la extraordinaria historia de Apolo, un boyero de Berna cuya lealtad y amor lo llevaron de vuelta con su antiguo dueño en el momento más crítico imaginable. El sol se ponía en una fresca tarde de otoño cuando Mike Anderson metió las últimas pertenencias de Apolo en una pequeña bolsa. Le temblaban las manos al enganchar la correa al collar de su fiel compañero. 4 años de paseos matutinos, abrazos vespertinos y amor incondicional estaban a punto de terminar en la despedida más dolorosa que Mike había vivido. «No es tu culpa, amigo», susurró Mike, con la voz quebrada al ver la mirada conmovedora de Apolo, que lo miraba con total confianza. Una confianza que Mike sentía que estaba traicionando. «Ya no puedo retenerte». La vida le había dado a Mike una serie de golpes demoledores. Primero, el despido inesperado de la empresa manufacturera donde había trabajado durante 15 años. Luego, las crecientes facturas médicas tras su leve infarto. La gota que colmó el vaso fue cuando su casero implementó una estricta política de no permitir mascotas en el complejo de apartamentos donde Mike había vivido durante casi una década. Con sus ahorros agotados y sin familia a la que recurrir, Mike se enfrentó a la decisión impensable que temen innumerables dueños de mascotas: entregar a su querido perro. Todos los refugios a los que llamó estaban abarrotados. Todas las organizaciones de rescate tenían listas de espera. Justo cuando la esperanza parecía perdida, una familia del otro lado de la ciudad, los Reynolds, accedieron a adoptar a Apolo. «Tendrá un patio grande y niños con quienes jugar», le aseguró el trabajador del refugio a Mike. «Son buena gente». Pero cuando Mike le entregó la correa ese último día, algo en los ojos de Apolo parecía decir: «Esto no es una despedida para siempre». El perro gimió y tiró, negándose a seguir a sus nuevos dueños hasta el coche. Hicieron falta 3 personas para guiar a Apolo. Sus ladridos desesperados resonaban en el aparcamiento mientras Mike se daba la vuelta, con lágrimas corriendo por su rostro. El vacío que siguió fue abrumador. El apartamento de Mike, antes lleno del chasquido de patas sobre el suelo de madera y el reconfortante peso de Apolo a los pies de su cama, ahora se sentía vacío y sin vida. La depresión lo invadió como una pesada manta. Sin la necesidad de que Apolo lo paseara y cuidara, Mike se sentía cada vez más aislado. Y su salud se deterioraba aún más a medida que las semanas se convertían en meses. Lo que Mike no podía saber era que, a kilómetros de distancia, Apolo experimentaba su propio y profundo dolor. A pesar del trato amable de los Reynolds y los intentos de sus hijos por hacerse amigos, Apolo permanecía distante, a menudo sentado junto a la puerta principal o mirando por las ventanas durante horas. Se escapaba repetidamente de su patio, y siempre lo encontraban en la misma dirección, hacia su antigua casa, hacia Mike. Nadie sospechaba que estos intentos de escape eran más que la confusión o la terquedad de un perro. Era como si Apolo presentiera algo que ningún humano podía, que se acercaba a un momento crítico en el que Mike lo necesitaría más que nunca. Y entonces llegó el día que demostraría cuán extraordinaria podía ser realmente la conexión entre un hombre y su perro. Un día que desafiaría todo lo que creemos saber sobre el instinto animal, la lealtad y el amor. ¿Alguna vez has experimentado ese vínculo especial e inexplicable con una mascota que va más allá de la simple compañía? Comparte tu historia en los comentarios. Leemos cada una. Mientras Apolo se marchaba ese día, con sus ladridos desesperados desvaneciéndose en la distancia, nadie podría haber predicho el extraordinario viaje que estaba a punto de comenzar. La familia Reynolds era todo lo que un perro podría desear. Una casa espaciosa con un patio trasero cercado. 3 niños llenos de energía que lo adoraban y dueños que lo trataban con genuina amabilidad. Sin embargo, faltaba algo. Y Apolo sabía exactamente qué era. Desde la primera noche en su nuevo hogar, el comportamiento de Apolo desconcertó a la familia Reynolds. Mientras que la mayoría de los perros adoptados pueden mostrar signos de ansiedad o excitación, Apolo exhibía una calma inquietante, como si simplemente estuviera de paso, como un visitante más que un nuevo miembro de la familia. Se sentaba junto a la ventana durante horas, con la mirada fija en su antiguo hogar, con el alma como atada a algo o a alguien a kilómetros de distancia. «Se está adaptando», le decía Sarah Reynolds a su esposo James, mientras observaban los peculiares rituales de Apolo. En el refugio dijeron que podría llevar un tiempo, pero las semanas se convirtieron en meses, y el apego de Apolo a su vida pasada no daba señales de desvanecerse.
Los niños lo intentaban todo: juguetes nuevos, golosinas especiales, juegos interminables de buscar y traer. Pero el corazón de Apolo permanecía distante, con la mirada siempre escudriñando el horizonte como esperando una señal que solo él podía percibir. Luego vinieron los intentos de fuga. El primero ocurrió 3 meses después de su adopción. Los Reynolds habían dejado la puerta entreabierta mientras entraban la compra, y Apolo aprovechó la oportunidad. Lo encontraron a 11 kilómetros de distancia, exhausto y deshidratado, pero sorprendentemente en dirección al vecindario de Mike. «Es como si tuviera una brújula interna», dijo James mientras traían a Apolo de vuelta a casa. El agente de control de animales no podía creer que hubiera llegado tan lejos. Esta historia de lealtad incondicional conquista corazones en todas partes. Dale a me gusta y suscríbete para descubrir más relatos extraordinarios sobre lazos inquebrantables entre humanos y sus compañeros animales. El extraordinario viaje de Apolo de regreso a Mike está a punto de dar un giro aún más increíble, y tú formas parte de este emotivo viaje con nosotros. Tras el tercer intento de escape, los Reynolds reforzaron su cerca, instalaron una puerta más segura e incluso consultaron con un especialista en comportamiento animal. Algunos perros forman vínculos difíciles de romper, explicó el experto. Apolo podría estar experimentando algo que llamamos ansiedad por desplazamiento. Busca algo familiar, algo que le represente seguridad. Lo que el experto no podía explicar era cómo Apolo siempre se dirigía en la misma dirección, hacia Mike, como guiado por una fuerza invisible que trascendía el entendimiento humano. Mientras tanto, la vida de Mike se desplomaba. Su salud se deterioró a medida que la depresión se afianzaba. Sin Apolo a su cargo, tenía pocas razones para mantener rutinas o incluso el cuidado personal básico. Sus paseos matutinos cesaron, su horario de medicación se volvió irregular, y la simple alegría de la compañía se desvaneció de su vida. El vacío en su apartamento reflejaba el creciente vacío en su corazón. Nunca debía haberlo regalado, se susurraba Mike en las noches más difíciles, mirando la cama vacía que no se atrevía a tirar. Fue el único que nunca me abandonó. Lo que Mike no podía saber era que Apolo nunca lo había abandonado del todo, al menos no en espíritu. Los perros poseen un sentido extraordinario que la ciencia aún no ha podido explicar por completo. Algunos lo llaman lealtad, otros amor. Pero quizás sea algo aún más profundo, una conexión que desafía la distancia y las circunstancias. En una noche tormentosa de principios de primavera, casi un año después de su separación, Apolo se mostró inusualmente agitado. La familia Reynolds notó su andar de un lado a otro, sus lloriqueos en la puerta, su negativa a comer o dormir. Era diferente de su típica melancolía. Era urgente, casi desesperado. «Algo le pasa a Apolo», les dijo Emma Reynolds, de 10 años, a sus padres. «Es como si intentara decirnos algo». Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas y los truenos sacudían la casa, Apolo se quedó en la puerta trasera, temblando, no de miedo a la tormenta, sino con una determinación que parecía casi sobrenatural. Cuando James abrió la puerta para revisar el patio, Apolo salió disparado, más rápido de lo que nunca lo habían visto moverse, desapareciendo en la oscuridad antes de que nadie pudiera reaccionar. «Déjalo ir», dijo Sara con lágrimas en los ojos, mientras impedía que su esposo persiguiera al perro. «Creo que necesita ir a donde pertenece». Lo que siguió fue un viaje increíble que pondría a prueba la resistencia y la lealtad caninas. Apolo recorrió casi 25 kilómetros en medio de la tormenta, recorriendo calles concurridas, cruzando intersecciones peligrosas y vadeando zonas inundadas, guiado únicamente por ese vínculo inexplicable que lo unía a Mike. Si alguna vez te has preguntado sobre la profundidad de la devoción de un perro, este viaje no te dejará ninguna duda. Apolo no solo huía, sino que corría hacia algo, impulsado por un instinto más poderoso que cualquier entrenamiento o condicionamiento, y no podía saber cuánto lo necesitaba Mike en ese preciso momento. Porque mientras Apolo se abría paso entre la tormenta, Mike se enfrentaba a una crisis que haría que su reencuentro no solo fuera emotivo, sino que literalmente le salvara la vida. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que algo en tu interior sabe que algo no va bien? ¿Cuando te sientes atraído hacia alguien a quien amas a pesar de toda lógica? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría conocer tus propias experiencias con este tipo de conexión extraordinaria. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas del pequeño apartamento de Mike, se agarró el pecho. Un dolor agudo se le irradiaba por el brazo izquierdo. Los síntomas habían comenzado sutiles: ligeras molestias, leve dificultad para respirar.
pero rápidamente se intensificaron hasta convertirse en algo que no podía ignorar. Su medicamento para el corazón estaba en la encimera del baño, a solo 6 metros de distancia, pero bien podría haber estado a kilómetros. Cada intento de ponerse de pie le provocaba mareos que lo azotaban, obligándolo a caer de nuevo al suelo donde se había desplomado. Así no, jadeó Mike, sintiendo la ironía. Tras sobrevivir a la soledad y la desesperación del último año sin Apolo, su corazón finalmente se desplomaba, literalmente. Su teléfono yacía destrozado en el suelo de la cocina, caído durante sus primeros pasos tambaleantes al sentir el dolor. No había vecinos que oyeran sus llamadas de auxilio. Ningún botón de emergencia que pulsar. En la cruel lotería del tiempo, el trabajador de mantenimiento del edificio que solía cuidar de él estaba fuera el fin de semana. La habitación empezó a oscurecerse en los límites de la visión de Mike. Esa señal reveladora de que la conciencia se estaba desvaneciendo. Pensó en Apolo, como solía ocurrir en momentos de oscuridad. «Lo siento, amigo», susurró al apartamento vacío. «Debería haber encontrado la manera de retenerte». Y entonces, a través del sonido de la lluvia y los truenos, llegó un ruido que Mike inicialmente descartó como una alucinación. El frenético rasguño de patas en su puerta, seguido de un ladrido desesperado y familiar. Afuera, empapado hasta los huesos y cubierto de barro, Apolo había logrado lo imposible. Guiado por algo que la ciencia no logra explicar, había sorteado la tormenta, atravesando territorios desconocidos, sorteando innumerables peligros para llegar justo cuando su antiguo dueño más lo necesitaba. Las patas del perro estaban ensangrentadas por el viaje, su cuerpo exhausto, pero la determinación en sus ojos brillaba con más fuerza que nunca, mientras se lanzaba repetidamente contra la puerta del apartamento de Mike. La señora Peterson, la anciana del otro lado del pasillo que rara vez salía de noche, oyó el alboroto. «¡Qué demonios!», murmuró mirando por la mirilla y vio a un perro grande y cubierto de barro arañando desesperadamente la puerta de Mike. Algo en el comportamiento del animal, no agresión sino un propósito apremiante, la impulsó a abrir su propia puerta. Apolo corrió inmediatamente hacia ella, ladrando. Luego regresó a la puerta de Mike y luego a ella. Una comunicación clara que trascendió las barreras del idioma. Fue un comportamiento que muchos dueños de perros han presenciado. Ese momento increíble en el que la inteligencia de un animal brilla en una crisis, cuando el instinto se vuelve algo más profundo. ¿Le pasa algo a Mike?, preguntó la señora Peterson, como si el perro pudiera responder. Y a su manera, Apolo lo hizo, gimiendo con urgencia y pateando la puerta. Con manos temblorosas, la señora Peterson llamó al portero del edificio, quien llegó minutos después con la llave maestra. Al abrir la puerta, Apolo corrió directo al lado de Mike, donde yacía inconsciente en el suelo de la sala. El hocico mojado del perro rozó la cara de Mike, lamiéndolo y gimiendo suavemente. Un reencuentro en las circunstancias más desesperadas imaginables. «Llame al 911», gritó el superintendente, reconociendo los signos de un ataque cardíaco gracias a su entrenamiento en emergencias. En esos minutos críticos antes de la llegada de la ambulancia, fue Apolo quien mantuvo a Mike consciente. La presencia del perro, de alguna manera, lo ataba al mundo de los vivos. Cada vez que Mike cerraba los ojos, Apolo le lamía la cara o le rozaba suavemente el pecho, como diciendo: «Quédate conmigo. No he venido hasta aquí para perderte ahora». Los paramédicos llegaron rápidamente, pero su eficiencia se vio interrumpida momentáneamente por la sorprendente visión del perro cubierto de lodo que se negaba a separarse del paciente. «Es su perro», explicó la señora Peterson, aunque sabía que Apolo llevaba casi un año desaparecido. «De alguna manera regresó. Fue él quien me alertó». «Bueno, le salvó la vida a su dueño», comentó un paramédico mientras estabilizaba a Mike. 10 minutos más y quizá hubiéramos sido demasiado tarde. Mientras llevaban a Mike en silla de ruedas hacia la ambulancia, extendió la mano débilmente, encontrando el pelaje mojado de Apolo. «Volviste», susurró, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Los paramédicos intercambiaron miradas, aceptando en silencio una excepción al protocolo. Apolo iría al hospital. En urgencias, los médicos confirmaron lo que todos sospechaban. Mike había sufrido un infarto grave. «El momento fue milagroso», explicó más tarde el médico que lo atendió. Si la ayuda no hubiera llegado justo en el momento, el desenlace habría sido muy diferente. Mientras Mike recibía tratamiento en la unidad de cardiología, Apolo causó un gran revuelo en la sala de espera del hospital, el personal conmovido por la historia de su experiencia.
Rompió numerosas reglas para permitirle quedarse, e incluso contrató a un veterinario para que tratara sus patas lesionadas y su agotamiento. La noticia del extraordinario rescate se extendió rápidamente entre el personal del hospital, y muchos se acercaron solo para conocer al perro, cuya lealtad era inexplicable. Cuando Mike despertó a la mañana siguiente, aturdido por la medicación pero estable, su primera pregunta no fue sobre su estado. Fue simplemente, ¿dónde está Apolo? La enfermera sonrió. Tu ángel de la guarda está ahí afuera. Nos hemos turnado para pasearlo. Me encontró, dijo Mike con asombro, con la voz cargada de emoción. De alguna manera lo supo. El vínculo entre humanos y perros se ha documentado a lo largo de la historia, pero pocas historias ilustran su poder de forma tan dramática como el increíble viaje del Apolo. Los científicos podrían atribuirlo al agudo olfato canino, a su capacidad para detectar cambios sutiles en la fisiología humana, o incluso al extraño fenómeno por el cual algunos animales parecen percibir la angustia a grandes distancias. Pero para quienes presencian estos extraordinarios actos de lealtad canina, la explicación es más profunda, una conexión que trasciende nuestra comprensión. La tarde siguiente, una enfermera llevó a Mike en silla de ruedas a un pequeño patio en la parte trasera del hospital, un espacio normalmente reservado para los descansos del personal, pero habilitado para esta reunión especial. A pesar de las órdenes de los médicos de descansar, Mike había estado inquieto y ansioso. Su recuperación parecía depender de ver al perro que le había salvado la vida. En el momento en que Apolo vio a Mike, la transformación fue instantánea. El perro, que había estado tumbado tranquilamente en un rincón de la sala de espera, de repente rebosó de energía y corrió hacia Mike con un alegre gemido que hizo llorar a todos los presentes. «Hola, amigo», susurró Mike mientras Apolo apoyaba suavemente su cabeza en su regazo. Sus entrañables ojos marrones lo miraban con lo que solo podía describirse como amor puro. «Me encontraste. De verdad me encontraste». El personal del hospital se apartó, presenciando algo que trascendía su formación médica. El poder sanador de un vínculo que, de alguna manera, había sobrevivido a la separación, la distancia y el tiempo. La cola de Apolo se movía con tanta fuerza que todo su cuerpo se estremecía. Sin embargo, parecía comprender la fragilidad de Mike, y contuvo la emoción mientras se apretaba contra sus piernas. «Llevo 20 años siendo enfermera», susurró Sandra, quien cuidaba a Mike desde su ingreso, «y nunca había visto nada igual. Es como si estuvieran teniendo una conversación sin palabras». De hecho, algo profundo se transmitía entre el hombre y el perro, una comprensión tácita, una reafirmación de su conexión. Los signos vitales de Mike, mostrados en su monitor portátil, mejoraron en presencia de Apolo. Su presión arterial se normalizó y su ritmo cardíaco se estabilizó. Era el tipo de curación que la medicina por sí sola no podía proporcionar. «El cardiólogo querrá recetar este perro como tratamiento», bromeó otra enfermera, aunque había algo de verdad en sus palabras. Los estudios han demostrado consistentemente los efectos terapéuticos de la compañía animal, especialmente para pacientes cardíacos. Apolo no era solo apoyo emocional, era medicina. Pero mientras este hermoso reencuentro se desarrollaba en el hospital, otra escena se desarrollaba en la casa de la familia Reynolds. Emma, la niña de 10 años que había forjado el vínculo más estrecho con Apolo, estaba sentada entre lágrimas en el porche, observando el vecindario en busca de alguna señal de su perro desaparecido. Sus padres habían contactado con refugios de animales, publicado en redes sociales y conducido por los barrios gritando el nombre de Apolo. «Tiene que estar en algún lugar», insistió Emma, negándose a entrar a pesar de la ligera llovizna que había empezado a caer. Fue durante la cena de esa noche cuando Sarah Reynolds estaba revisando su aplicación de noticias locales y de repente se quedó sin aliento, casi dejando caer su teléfono. «James, mira esto», exclamó girando la pantalla hacia su esposo. El titular decía: «Perro viaja kilómetros a través de una tormenta para salvar la vida de su antiguo dueño». La foto adjunta, aunque borrosa, mostraba inequívocamente a Apolo, cubierto de barro pero reconocible, sentado protectoramente junto a una cama de hospital. El artículo detallaba el extraordinario viaje y la oportuna intervención que, según confirmaron los médicos, le había salvado la vida a Mike Anderson. «Ese es nuestro Apolo», susurró Emma con una compleja mezcla de emociones cruzando su joven rostro. Alivio porque Apolo estaba a salvo, pero confusión y dolor porque él los había dejado atrás con tanta determinación. La familia Reynolds llegó al hospital a la mañana siguiente, sin saber qué esperar ni qué querían que sucediera. Encontraron a Mike y Apolo de nuevo en el patio. El hombre parecía notablemente más fuerte que el día anterior,
recuperando el color mientras acariciaba suavemente al perro que se negaba a separarse de él. En el momento en que Apolo vio a la familia Reynolds, su comportamiento reveló la insostenible situación. Meneó la cola al reconocer a Emma, pero se aferró más a la silla de ruedas de Mike, como si temiera que los separaran de nuevo. Era el equivalente canino a estar dividido entre dos mundos, el reconocimiento de la familia que lo había cuidado, pero una devoción inquebrantable por el hombre por el que había recorrido kilómetros para salvar. «Se ve diferente», dijo Emma en voz baja, acercándose lentamente. «Parece feliz». Los adultos intercambiaron miradas por encima de la cabeza de la niña, con la pregunta tácita flotando en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Quién tenía el derecho legítimo sobre Apolo? La respuesta legal era clara. La familia Reynolds tenía los papeles de adopción, el historial veterinario y un año de cuidados invertidos en Apolo. Pero al ver al perro apoyarse protectoramente en Mike, cuya mano temblaba ligeramente al posarse sobre la cabeza de Apolo, la respuesta moral no era tan sencilla. «Lo hemos estado buscando por todas partes», le explicó Sarah a Mike, con la voz tensa por la emoción. «No teníamos ni idea de tu condición ni de tu historial con él». Mike asintió, incapaz de mirarlos a los ojos. «Lo entiendo, ahora es tu perro, solo que...» Se le quebró la voz. «Nunca pensé que lo volvería a ver. Lo que hizo... volver así. Las enfermeras nos lo contaron todo», dijo James, arrodillándose para acariciar a Apolo, quien aceptó el cariño sin apartarse de Mike. «Dijeron que los médicos creen que no habría sobrevivido sin él». El doloroso silencio que siguió fue roto por Emma, quien con la claridad que a veces solo es posible en la infancia, abordó la pregunta que los adultos tenían dificultades para articular. «Apolo eligió», dijo simplemente con lágrimas en los ojos. «Huyó antes intentando encontrarte. Simplemente no sabíamos a quién buscaba». Esta percepción de que Apolo había tomado una decisión que los humanos debían respetar cambió algo en la atmósfera del patio del hospital. La familia Reynolds y Mike comenzaron a hablar, al principio con vacilación, luego con creciente franqueza. Compartieron historias de Apolo, sus hábitos, sus preferencias, los comportamientos peculiares que lo hacían único. En este intercambio comenzó a crecer la semilla del entendimiento. «Te necesita», le dijo finalmente Sarah a Mike. Un reconocimiento visiblemente doloroso, pero sincero. «Hemos intentado darle un buen hogar, pero te ha estado buscando todo este tiempo. Pero ahora es el perro de tu familia», respondió Mike, sin encontrar las palabras adecuadas. «No puedo quitárselo a tu hija». Mientras los adultos se abrían paso por este campo minado emocional, Emma se acercó de nuevo a Apolo, susurrándole algo al oído que hizo que meneara la cola. Luego miró a Mike con una sabiduría que trascendía su edad. «Tal vez haya otra manera», sugirió, iniciando una conversación que eventualmente conduciría a una solución inesperada. Una que honraría la extraordinaria devoción de Apolo y al mismo tiempo reconocería las necesidades de todos los que lo amaban. La sugerencia de Emma flotaba en el aire, llena de posibilidades. «Quizás Apolo podría tener 2 casas», dijo, con la voz cada vez más segura al explicar. «Podría quedarse con el señor Anderson cuando más lo necesite y visitarnos los fines de semana. Como mi amiga Zoe, que divide su tiempo entre sus padres». Los adultos intercambiaron miradas de sorpresa. La sabiduría de los niños a veces resuelve las complicaciones con una claridad asombrosa. En ese instante, algo cambió en el patio del hospital. Lo que parecía una situación imposible comenzó a transformarse en algo completamente distinto. Una oportunidad para conectar en lugar de conflicto. Mike recibió el alta 3 días después. Su equipo médico se mostró cautamente optimista sobre su recuperación, pero preocupado por su situación vital. «No debería estar solo», le aconsejó su médico con firmeza. «Al menos no durante las primeras semanas. ¿Hay alguien que pueda quedarse con usted?». Antes de que Mike pudiera responder, Sarah Reynolds se adelantó. Ella y James habían estado de visita a diario, llevando a Emma a ver a Apolo y, de paso, forjando una inesperada amistad con Mike. «Hemos estado hablando de eso», dijo Sarah. «Tenemos una solución si estás dispuesto a aceptarla». El plan que propusieron era a la vez inusual y sencillamente hermoso. Mike se mudaría temporalmente al apartamento terminado del sótano de los Reynolds mientras se recuperaba, un arreglo que resolvía varios problemas a la vez.
No estaría solo durante su crítico periodo de recuperación. Apollo podría estar con él sin abandonar por completo a la familia Reynolds, y todos tendrían tiempo para encontrar un arreglo más permanente. No podemos ignorar lo que hizo Apollo, explicó James a la escéptica trabajadora social del hospital. Este perro viajó kilómetros a través de una tormenta para salvar la vida de Mike. Ese tipo de vínculo merece respeto. La noticia del extraordinario viaje de Apollo se había extendido por toda la comunidad local, conmoviendo corazones e inspirando acciones. Cuando la historia llegó a oídos de Diane Callahan, agente inmobiliaria especializada en propiedades que admiten mascotas, se puso en contacto de inmediato. Tengo clientes que buscan específicamente edificios de apartamentos que acepten perros grandes, le dijo a Mike durante su primera semana en casa de los Reynolds. Las listas de espera suelen ser largas, pero tu historia, bueno, digamos que hizo que algunas personas avanzaran en la lista de prioridades. Mientras tanto, Apollo parecía prosperar en este nuevo entorno, dividiendo su atención entre la recuperación de Mike y jugar con Emma y sus hermanos. El perro que antes parecía eternamente melancólico, ahora estaba animado y cariñoso, como si tener a ambas familias en su vida hubiera completado algo esencial en su mundo. Es como si antes estuviera entre dos amores, observó Sarah una noche mientras observaba a Apollo, tendido protectoramente a los pies de Mike, mientras respondía con entusiasmo a la invitación de Emma a jugar. Ahora ya no tiene que elegir. La recuperación de Mike progresó con paso firme gracias a este apoyo. El hombre que antes se sentía aislado y deprimido, ahora se encontraba rodeado de compañía humana y canina. Los hijos de los Reynolds lo incluían en las noches de juegos familiares. Sarah se aseguraba de que tomara sus medicamentos correctamente, y James lo ayudaba a desenvolverse en el complejo mundo del seguro médico y la rehabilitación cardíaca. Y Apollo, el fiel e intuitivo Apollo, parecía saber exactamente cuándo Mike más lo necesitaba. El perro solía abandonar una sesión de juego para ver cómo estaba Mike, apoyando la cabeza en la rodilla del hombre durante ejercicios de fisioterapia particularmente difíciles, o acostándose a su lado durante las siestas de la tarde cuando el cansancio lo abrumaba. «Sigue siendo tu perro del corazón», dijo Emma con naturalidad un día, usando un término que había aprendido investigando los vínculos especiales entre humanos y perros. «Por eso te encontró cuando tu corazón estaba en apuros». A través de grupos comunitarios en línea, los vecinos comenzaron a organizarse para ayudar. Un carpintero local se ofreció a construir una rampa en el futuro apartamento de Mike para los días en que las escaleras fueran demasiado difíciles. Una enfermera jubilada se ofreció a visitarlo regularmente una vez que Mike volviera a valerse por sí mismo. Incluso la tienda de mascotas local prometió un suministro de alimento premium para perros para Apollo durante un año en reconocimiento a su papel especial en la recuperación de Mike. 6 semanas después del infarto, Diane llamó con la noticia. Había encontrado la solución perfecta. Un apartamento con jardín estaba disponible en un complejo que admitía mascotas, a solo 10 minutos a pie de la casa de los Reynolds. El propietario, conmovido por la historia de Apollo, no le cobró la fianza por mascota y le ofreció un alquiler reducido durante los primeros 6 meses. «No es caridad», insistió el casero cuando Mike expresó su preocupación por aceptar tal generosidad. «Es reconocimiento». No todos los días te encuentras con un perro que recorre kilómetros en medio de una tormenta para salvar a alguien. Ese es el tipo de inquilino que quiero, y su humano también. El día de la mudanza se convirtió en un evento comunitario. Los voluntarios ayudaron a transportar las pertenencias de Mike, a preparar su nuevo apartamento, e incluso plantaron flores en el pequeño jardín privado, donde Apollo podía pasar tiempo al aire libre con seguridad. La familia Reynolds estuvo presente en todo momento, ayudando a acomodar los muebles y llenando el refrigerador con comidas caseras. Al caer la noche y al marcharse los ayudantes, Mike, Apollo y los Reynolds se reunieron en la pequeña sala del nuevo apartamento. El momento fue significativo, el final de un capítulo y el comienzo de otro. Entonces, dijo Mike con la voz engrosada por la emoción. ¿Cómo lo hacemos? ¿La custodia compartida? Sarah sonrió sacando un calendario de colores que había creado. Pensamos que Apollo podría quedarse contigo entre semana, ya que aún te estás recuperando y te vendría bien su compañía. Luego podría estar con nosotros los fines de semana, para que Emma y los niños también puedan pasar tiempo con él. Estamos lo suficientemente cerca como para ser flexibles, James agregó. Y para las vacaciones, o si no te sientes bien, podemos adaptarnos. Lo importante es que Apollo ya no está dividido entre 2 hogares. Tiene 2 familias que lo cuidan. Mientras discutían los detalles, Apollo se movía entre ellos, aceptando el cariño de cada uno como si aprobara el acuerdo. Cuando Emma se arrodilló para despedirse de él esa primera noche,
Le susurró algo al oído que despertó la curiosidad de Mike. ¿Qué le dijiste?, preguntó Mike después de que los Reynolds se marcharan y quedaran solos él y Apolo en el tranquilo apartamento. Emma sonrió misteriosamente. Le dije que ya no tenía que elegir, y que era el perro más valiente e inteligente del mundo por encontrarte cuando más lo necesitabas. Al mirar a Apolo, que ahora estaba sentado tranquilamente a sus pies, Mike no pudo evitar maravillarse de cómo este extraordinario perro no solo había salvado su vida, sino que la había transformado por completo. 6 meses después del infarto de Mike, la familia única que habían creado prosperaba de una forma que ninguno de ellos podría haber imaginado. El acuerdo de custodia compartida se había convertido en algo hermoso. No solo un horario en el calendario, sino una auténtica extensión de ambos hogares. El corto paseo entre el apartamento de Mike y la casa de los Reynolds se convirtió en la ruta favorita de Apolo, meneando la cola con anticipación sin importar la dirección que tomaran. Él no lo ve como una transición entre dos hogares, comentó Sarah un día mientras compartían la cena dominical en el apartamento de Mike, una nueva tradición mensual. Para Apolo todos somos una gran familia, un tanto peculiar. La salud de Mike había mejorado drásticamente. Su cardiólogo lo atribuyó no solo a la medicación y a los cambios en el estilo de vida, sino a la profunda reducción del estrés y la soledad que Apolo y los Reynolds habían traído a su vida. El hombre que antes pasaba días sin hablar con nadie, ahora tenía un flujo constante de visitas. Emma, que pasaba después de la escuela para pasear a Apolo y contarle a Mike cómo había sido su día. James, que le traía verduras frescas de su huerto, y vecinos que se habían hecho amigos gracias a su participación en la recuperación de Mike. Nunca pensé que diría esto, admitió Mike durante una de sus citas de seguimiento. Pero ese infarto podría haber sido lo mejor que me haya pasado. Trajo a Apolo de vuelta a mi vida y con él a toda una comunidad. La extraordinaria historia de Apolo había repercutido en las vidas de muchos más allá de su círculo más cercano. El refugio de animales local inspiró su experiencia para su campaña de adopción Lazos para Siempre, que destaca los profundos vínculos que se forman entre humanos y animales. Las solicitudes de adopción de perros mayores, generalmente los más difíciles de encontrar, aumentaron un 40%. Quizás lo más significativo fue que la empresa administradora de propiedades propietaria del complejo de apartamentos de Mike revisó sus políticas sobre mascotas en todos sus edificios, eliminando las restricciones de peso y la discriminación por raza que a menudo impedían tener perros grandes como Apolo. Todo inquilino merece la oportunidad de tener su propio Apolo, declaraba la empresa en su anuncio, haciendo referencia directa a cómo el boyero de Berna le había salvado la vida a su dueño. Durante una fresca tarde de otoño, casi exactamente un año después del milagroso viaje de Apolo, un equipo de una popular serie documental sobre mascotas lo visitó para capturar su historia. Mientras las cámaras grababan, Apolo demostró la notable preocupación que seguía demostrando por la salud de Mike. Le trajo la bolsa de medicamentos antes de que Mike se diera cuenta de que era la hora de tomar sus pastillas, o lo ayudó suavemente a sentarse cuando llevaba demasiado tiempo de pie. No es solo una mascota, explicó Emma al entrevistador con la sabiduría que los había guiado desde el principio. Es un guardián. Protege el corazón del Señor. Mike, tanto el que late en su pecho como el que necesita amor. El cineasta se mostró visiblemente conmovido. En todos mis años documentando historias extraordinarias de animales, rara vez he visto un cuidado tan intuitivo. ¿Cómo decidieron que este inusual acuerdo funcionara cuando la mayoría de las situaciones como esta terminan en disputas por la custodia? Reynolds y Mike intercambiaron miradas antes de que James respondiera. Escuchamos lo que Apolo nos decía. Lo arriesgó todo para llegar a Mike cuando más lo necesitaba. Ese tipo de lealtad merece respeto, no batallas por la propiedad. El segmento se emitió 2 meses después, generando miles de comentarios de espectadores conmovidos por la devoción de Apolo y la hermosa solución que la inusual familia extendida había creado. Las facultades de veterinaria solicitaron permiso para usar la grabación en cursos sobre el vínculo entre humanos y animales. Los programas de terapia asistida con animales la citaron como evidencia de la capacidad curativa intuitiva de los perros. Para el propio Apolo, la vida se acomodó en un ritmo alegre. Entre semana con Mike incluía suaves paseos matutinos, tardes de siesta bajo el rayo de sol que calentaba la alfombra de la sala y noches viendo la televisión con la cabeza apoyada en el regazo de Mike.
Los fines de semana con los Reynolds le brindaban la energía exuberante de los niños, aventuras en el jardín y el amor caótico de un hogar ajetreado. En lugar de debatirse entre dos mundos, Apolo prosperaba con la riqueza de ambos. En el aniversario del infarto de Mike y del extraordinario viaje de Apolo, se reunieron para una celebración especial, no por la crisis que habían vivido, sino por la sanación y la conexión que les siguió. Emma había horneado un pastel para perros, decorado con un pequeño boyero de Berna hecho con fondant y con una capa de superhéroe. Mike tenía lágrimas en los ojos mientras todos cantaban «Porque es un buen compañero», a un Apolo ligeramente confundido, pero feliz, que meneaba la cola. «A veces me pregunto», dijo Mike mientras compartían el pastel, «¿qué estaría pensando durante esa tormenta, mientras regresaba a mí? ¿Cómo lo supo? ¿Qué lo impulsó a ser tan decidido?» Emma, que ahora tiene 11 años y está muy interesada en los libros sobre comportamiento animal, tenía su teoría. Los científicos dicen que los perros pueden oler los cambios en nuestro cuerpo, incluso detectar problemas cardíacos antes de que sepamos que los tenemos. Pero yo creo que es más sencillo. Creo que el amor siempre encuentra el camino a casa. Mientras Apolo se movía con satisfacción entre sus humanos, aceptando el afecto de cada uno por turno, era imposible rebatir su opinión. Algunos vínculos son verdaderamente eternos. Resisten la separación, la distancia e incluso las tormentas para reunir corazones que pertenecen juntos. Habían pasado 2 años desde el milagroso viaje de Apolo a través de la tormenta. Lo que comenzó como un rescate extraordinario se había convertido en algo aún más extraordinario. Un modelo de compasión que transformó a toda una comunidad. El calendario que antes registraba cuidadosamente el horario de Apolo entre hogares, ahora colgaba principalmente como un recuerdo. Las rígidas divisiones temporales se habían difuminado naturalmente a medida que Mike y la familia Reynolds se acercaban. En una fresca mañana de otoño, muy parecida a la de la primera entrega de Apolo, el boyero de Berna trotaba orgulloso junto a Mike en su ruta habitual. A sus 8 años, Apolo había desarrollado un distinguido hocico gris, pero su mirada seguía tan alerta y conmovedora como siempre. Seguía siendo el guardián de la salud de Mike, aunque el chaleco de alerta médica que ahora llevaba lo oficializaba. Tras la emisión del documental, una organización de perros de servicio se puso en contacto con él para ofrecerle a Apolo entrenamiento profesional para mejorar sus habilidades naturales. Ahora, Apolo podía detectar cambios sutiles en el ritmo cardíaco de Mike antes de que aparecieran los síntomas, lo que permitía tomar medidas preventivas en lugar de intervenciones de emergencia. «Buenos días, equipo Apolo», gritó la señora Henderson desde su porche. La anciana se había mudado al barrio hacía 6 meses. Trayendo consigo a un Golden Retriever mayor llamado Charlie, al que se le había programado la eutanasia en un refugio con alta tasa de sacrificio antes de que el efecto Apolo, como lo llamó la comunidad local de rescate, la inspirara a adoptar un perro mayor. Las repercusiones de la historia de Apolo se habían extendido de maneras impredecibles. La iniciativa de viviendas para mascotas, que comenzó con el complejo de apartamentos de Mike, se había expandido a 17 propiedades en 3 condados. El programa de adopción de perros mayores del refugio, inspirado inicialmente por Apolo, había encontrado hogares para más de 200 perros mayores que, de otro modo, habrían pasado sus últimos años en perreras. Y la recaudación de fondos anual, la caminata de Apolo, que seguía la ruta de su legendario viaje, había recaudado suficiente dinero para establecer un fondo de asistencia veterinaria para dueños de mascotas de bajos ingresos, asegurando así que menos familias se enfrentaran a la desgarradora decisión que Mike tuvo que tomar. En casa de los Reynolds, Emma, que ya tenía 13 años y estaba decidida a ser veterinaria, había convertido el cobertizo del patio trasero de la familia en un espacio improvisado de rehabilitación animal, donde ayudaba a cuidar animales salvajes heridos bajo la supervisión de un rehabilitador local. Apolo también había demostrado ser sorprendentemente hábil en esta labor. Su gentil comportamiento calmaba a animales nerviosos, desde ardillas hasta cervatillos. James solía bromear diciendo que deberían cambiarle el nombre a Apolo a Doctor Perro. El acuerdo de custodia compartida había evolucionado orgánicamente a medida que la salud de Mike mejoraba y su vínculo con la familia Reynolds se fortalecía. Las cenas dominicales se habían extendido a celebraciones navideñas y barbacoas de verano. El horario antes rígido de Apolo se volvió flexible, y el perro a veces se quedaba por largos periodos con la familia que más lo necesitaba. Cuando Sarah Reynolds se sometió a una cirugía inesperada, Apolo pasó 3 semanas seguidas en su casa, aparentemente comprendiendo su necesidad de su especial presencia sanadora.
Cuando Mike salía brevemente con alguien, Apolo tenía la amabilidad de pasar más fines de semana con los Reynolds, solo para ofrecerle un consuelo adicional cuando la relación terminó. Ya no se limita a ir y venir de un hogar a otro, había observado Emma. Está uniendo nuestros hogares. De hecho, el resultado más hermoso del viaje de Apolo fue cómo creó una familia elegida donde antes no existía. Mike, antes aislado y solo, ahora tenía contactos de emergencia, invitaciones para las vacaciones y personas que lo visitaban con regularidad. Los hijos de los Reynolds consiguieron un tío honorario que asistía a las obras de teatro y a los deportes escolares, con el entusiasmo que solo puede brindar quien elige estar presente en lugar de estar obligado por la sangre. No es que su inusual arreglo no estuviera exento de dificultades. Un vecino los denunció a control de animales, convencido de que el perro estaba siendo desatendido por estar pasándolo de mano en mano. El caso se desestimó rápidamente después de que el agente que acudió reconociera a Apolo del documental. Hubo una fase incómoda cuando Mike empezó a salir con alguien y su novia no entendía por qué su perro no siempre estaba en casa. Y surgieron ocasionales complicaciones logísticas, como cuando ambas familias planeaban vacaciones para la misma semana, lo que dio lugar a una situación cómica en la que Apolo llevaba a Pajarita a una cena formal para decidir sus planes de vacaciones. Pero estos momentos simplemente reforzaron su determinación de honrar el extraordinario vínculo que los había unido. Como solía decir James, Apolo nos eligió a todos, solo intentamos seguir su ejemplo. Sin embargo, la transformación más profunda se produjo en el propio Mike. El hombre que una vez entregó a su perro por desesperación se había convertido en defensor de los programas de retención de mascotas, hablando en eventos comunitarios sobre la importancia de los recursos para ayudar a las personas a conservar a sus animales en tiempos difíciles. Su testimonio había ayudado a conseguir fondos municipales para un banco de alimentos para mascotas y un programa de alojamiento de emergencia. La empresa de administración de propiedades que lo había desalojado por tener a Apolo, ahora los presentaba en anuncios que promocionaban sus políticas de mascotas. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que perder a Apolo me daría más de lo que jamás había tenido, habría pensado que era cruel, admitió Mike durante una charla. Pero a veces perderlo todo es la única manera de descubrir lo que más importa. En ocasiones especiales volvían al patio del hospital donde se formó su improbable familia. Durante una de esas visitas, en el segundo aniversario del rescate de Apolo, una enfermera que había cuidado de Mike se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. «Quería que supieras», dijo, «que tu historia cambió la política de nuestro hospital. Ahora permitimos perros de terapia certificados en todos los departamentos y nos hemos asociado con el refugio local para llevar animales de consuelo a los pacientes de larga estancia. Lo llamamos el Protocolo Apolo. Estos momentos de impacto se acumularon, a veces de forma inesperada. Cuando una inundación devastadora azotó un condado vecino, la historia de Apolo inspiró a una red de voluntarios rescatistas de mascotas que salvaron a cientos de animales. Cuando los legisladores locales propusieron una legislación específica para cada raza, que habría restringido la presencia de perros como Apolo, la comunidad se movilizó con carteles de «¿Se prohibiría a Apolo?», hasta que la propuesta fue retirada. Sin embargo, a pesar de toda la atención pública, los momentos más significativos permanecieron privados. Como cuando Josh Reynolds, de 10 años, quien había sido el más escéptico sobre compartir su perro, le susurró un secreto a Apolo al oído que no estaba listo para contarles a sus padres. O cuando Mike, durante un pequeño susto de salud, se despertó y descubrió que Apolo había convencido a Emma de que lo trajera a las 2 de la madrugada porque presentía que algo andaba mal. O la tranquila mañana en que Sarah descubrió a Mike enseñándole a pescar al hijo menor de James. Apolo observaba con satisfacción desde la sombra cómo 3 generaciones de su familia elegida compartían conocimientos y risas. Durante una memorable tarde de verano, mientras todos se reunían en el pequeño patio de Mike para una barbacoa improvisada, una estudiante de cine se les acercó. Había reconocido a Apolo del documental y estaba trabajando en una tesis sobre el vínculo entre humanos y animales. «Tengo que preguntar», dijo, después de que la invitaran a cenar. ¿Nunca te preocuparon las batallas por la custodia? La mayoría de las historias como la tuya terminan en los tribunales. Los adultos intercambiaron miradas cómplices antes de que Emma, ahora autoproclamada historiadora familiar, respondiera. Eso se debe a que la mayoría de la gente piensa que las mascotas son una propiedad que se puede dividir, explicó con una sabiduría que seguía impresionando a los adultos. Aprendimos de Apolo que el amor no se divide cuando se comparte, sino que se multiplica.
El estudiante asintió pensativamente, observando cómo Apolo se movía contento entre sus humanos, aceptando golosinas de los niños y apoyando su cabeza periódicamente en la rodilla de Mike, aún manteniendo su papel de monitor de salud incluso durante reuniones sociales. Una pregunta más, se aventuró el estudiante. ¿Qué les dirías a otras familias que se enfrentan a situaciones similares? Esta vez fue Mike quien respondió, con la mano apoyada suavemente sobre la cabeza canosa de Apolo. Les diría que a veces los animales de nuestra vida entienden mejor que nosotros lo que significa realmente una familia. Apolo nunca vio dos hogares separados. Vio un solo círculo de personas a las que amaba. Simplemente a los humanos nos llevó un poco más de tiempo comprenderlo también. Más tarde esa noche, después de que los Reynolds se fueran a casa con la promesa de volver a desayunar, Mike se sentó solo con Apolo en el pequeño porche de su apartamento. La cabeza del perro reposaba pesadamente sobre su regazo, y sus ojos conmovedores levantaban la vista de vez en cuando para observar a su humano. «Lo sabías, ¿verdad?», susurró Mike, rascándole detrás de las orejas a Apolo. «Incluso cuando te solté, de alguna manera sabías que encontraríamos la manera de volver». La cola de Apolo golpeaba suavemente las tablas del porche, ese ritmo familiar y reconfortante que había musicalizado los capítulos más significativos de la vida de Mike. Ninguna explicación científica podía explicar por completo el viaje que los había traído hasta ese momento, la inteligencia y la devoción que habían sorteado kilómetros de tormenta para llegar a un ser humano en crisis. Mañana les esperaba otro día de vida en común. Apolo acompañando a Emma a su turno de voluntariado junior en el refugio, y luego regresando al apartamento de Mike para su paseo vespertino por el parque, donde solían confluir otras historias de adopción inspiradas en Apolo. Estaría la llamada semanal del productor del documental, que estaba trabajando en un especial de seguimiento, el grupo de apoyo mensual para pacientes cardíacos, donde Apolo servía como perro de terapia no oficial, y la continua expansión de los programas comunitarios que su historia había impulsado. Pero esta noche, en el suave resplandor de las luces del porche, mientras el resto del vecindario dormía, eran simplemente un hombre y su perro, la más antigua y duradera de las asociaciones, elevada por circunstancias extraordinarias a algo que continuaba cambiando vidas mucho más allá de las suyas. Mientras Apolo se quedaba dormido, respirando profunda y tranquilamente, Mike miró al cielo nocturno y susurró un agradecimiento a las fuerzas que habían conspirado para traer de vuelta a este extraordinario perro a su vida. Algunos lo llamaban instinto, otros intuición. Los científicos tenían sus teorías sobre el rastreo de olores y los vínculos de manada. Los de mente espiritual hablaban de conexiones espirituales e intervención divina. Pero Mike sabía que la explicación más simple también era la más verdadera. Emma lo había dicho mejor durante aquella primera reunión en el hospital. El amor siempre encuentra el camino a casa. Y en el caso de Apolo, su hogar no era un edificio ni una dirección. Era cualquier lugar donde sus humanos lo necesitaran. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, dale a me gusta ahora mismo y suscríbete a Lazos Eternos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias extraordinarias sobre la conexión inquebrantable entre los humanos y sus compañeros animales. Activa las notificaciones para no perderte ningún otro increíble viaje de lealtad y amor. Nos encantaría saber qué te conmovió más de la historia de Apolo. Comenta abajo con la palabra lealtad. Y luego tu opinión sobre lo más extraordinario que una mascota haya hecho por ti o por alguien que conoces. Leer tus historias nos recuerda por qué creamos estos videos. Porque cada animal que toca nuestras vidas deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y si el increíble viaje de Apolo te conmovió profundamente, no te pierdas nuestro próximo video sobre otro perro extraordinario. A veces, las mascotas que rescatamos nos rescatan de maneras que jamás hubiéramos imaginado.